Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, por fin me estaba preguntando si necesitaba llamar a un médico. Hola a todos, esto es mucho mejor. Estaba por irme de la sala. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario sobre medidas para combatir la corrupción. Y estamos en la frontera, nosotros y ustedes. Y lo felicito por haber elegido la sesión más importante de hoy seguramente y tal vez de todas estas reuniones de primavera del Banco y del Fondo. Aquí tenemos muchas perspectivas, tenemos un micrófono también entre ustedes, donde habrá muchas ideas. Ustedes pueden utilizarlo para contribuir con sus ideas, no solamente aquí en el Auditorio Preston, sino también en línea con el hashtag Fin a la Corrupción. Y yo soy su moderadora y les voy a presentar ahora a los oradores. Buenos días, Peter. ¿Por qué está usted aquí? Bueno, yo soy Peter Solemson. He sido director general de algunas empresas importantes, en particular Siemens, y estoy aquí porque sé de la corrupción y quisiera hablar de las empresas. Ahora, Tuli Madonsela, por favor, utilice el micrófono y utilícelo cerca de ustedes para que se escuche bien. Díganos quién es, por favor, y por qué está aquí y qué es lo que está haciendo. Muy buenos días. Yo soy profesora, mi nombre es Tudy Madonsela y en este momento estoy en la Universidad de Stellenbosch, en la Cátedra de Justicia Social. Estoy aquí para discutir este tema por dos aspectos. Primero, porque en mi pasado hay algo relevante, que es haber sido la protectora pública de Sudáfrica, que es una combinación de las políticas del ombudsman y también de lo que se investiga en corrupción. Y tiene algunas historias buenas para compartir, sin duda. Uno de mis colegas dijo que no estaba bueno tener buenas historias porque esas debieran ser las historias en las cuales hay una corrupción mínima. Bueno, entonces después en un momento vamos a escuchar sus historias. Ahora, buenos días a Janina Zegnini. ¿Podría usted decirnos por qué es pertinente su presencia aquí? Muchas gracias. Mi nombre es Janina Zegnini y en este momento dirijo la cátedra de periodismo de datos de la Universidad de Columbia sobre periodismo y he estado investigando la corrupción por los últimos 25 años. Es uno de mis temas favoritos. Christopher White, buenos días. Usted también ha tenido mucho tiempo para prepararse para este tema. Buenos días, mi nombre es Chris y soy investigador principal y asociado de Microsoft. Trabajo en técnicas de inteligencia y antes estaba en DARPA, una agencia que estaba trabajando con el Departamento del Tesoro y el de Defensa sobre técnicas de investigación. Y ahora le damos la palabra a Alina Mungiu-Pipili. Bueno, buen día. Yo fui criada para ser científica, pero terminé escribiendo libros sobre corrupción y creando índices e indicadores sobre la corrupción y cómo afectan a la generación actual. Y este fue un accidente en mi biografía porque yo soy rumana y cuando volví de la Universidad de Harvard en los años 90 descubrí que no se podía hacer nada en ningún sector público por causa de la corrupción. Por eso dijimos, primero tenemos que resolver eso y después vamos a encarar otros temas. Y es lo que estaba haciendo desde entonces y ahora soy profesora en Berlín. Muy bien, entonces tenemos a Alina, que lucha contra la corrupción, Chris, que está en innovación de la tecnología. Tenemos también a Janina, que es la periodista, a Tuli, que representa a la ley, al derecho, y luego Peter, que representa al sector empresarial. Y lo que me intriga es lo que nos puede decir Kristalina Georgieva sobre esta conversación y por qué es pertinente su presencia. Entonces, directora del Banco Mundial, ¿qué nos puede decir? Bueno,
Sí, ¿qué puedo decirlos? Buenos días a todos. Es una institución en la cual, si hubiesen venido hace unos 20 años, no hubiese sido un tema de discusión. Fue Jim Wolfenson quien sacudió al banco para que reconociese el cáncer de la corrupción en el cuerpo del desarrollo. Y ese era un cáncer que teníamos que extirpar. Para nosotros en el banco desde entonces se ha convertido en un tema que está en nuestra naturaleza. Y le quiero decir al público hoy presente, como dijo uno de los oradores, la corrupción lamentablemente es algo que está vivo en muchos lugares y causa enormes pérdidas. No sabemos exactamente cuánto se está saliendo de las economías, pero la OCDE estima que los flujos financieros ilícitos de África sería de 50.000 millones de dólares. Es decir, que hay mucho que está quitándose de África y son los funcionarios corruptos o los empresarios que no quieren pagar impuestos, o tal vez puede haber algunos esquemas de lavado de dinero, pero se trata de 50.000 millones de dólares, es decir, muchísimo más de lo que nosotros como Banco Mundial podemos movilizar y proporcionar. Y realmente es injusto para la gente que esté sucediendo esto. Es realmente entonces un problema serio y es bueno que se reconozca y se luche contra él, pero sigue permaneciendo allí. Y en segundo lugar, quiero decir que la mejor forma de luchar contra este problema, esta enfermedad, como cualquier otra enfermedad, es, en primer lugar, que no exista. Es decir, poner en práctica medidas de prevención. Y las medidas de prevención son múltiples. Pueden ser la transparencia o sistema de responsabilización, también el uso de la tecnología para que todos vean de dónde proviene el dinero y a dónde va. Además, tenemos sistemas de prevención que establece controles mutuos que permiten que la corrupción no suceda en primer lugar. Y la tercera cosa que quiero decirles es que cuando sucede tenemos que tener elementos disuasivos, hacer las cosas de tal forma para que sea realmente malo si a uno lo atrapan. Y en el banco durante muchos años hemos trabajado para hacer que suceda así. Nuestro vicepresidente de Integridad está aquí. Nuestra vicepresidenta, aquí está, y se la ve muy linda y suave, pero les puedo decir que es una señora que asusta en su trabajo. Entonces tenemos también la oficina de sanciones y toda una junta de sanciones, es decir, que si a uno lo atrapan realmente hay un precio que pagar. Y también tenemos que decir, tenemos que ser más positivos, tenemos que ayudar realmente a los ciudadanos para que tengan una voz. Y es parte del programa del banco que me encanta. Es decir, que las personas del público puedan hacer escuchar sus voces en los corredores o donde sea. Y nos gusta mucho trabajar con ellos en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, en Brasil tenemos los smartphones que se pueden utilizar para informar en caso de algún problema, o también tenemos las biométricas para que sabemos que usted es usted, no un fantasma que está extrayendo dinero que va al bolsillo de alguien más. O también podemos utilizar los grandes datos para ver algunos comportamientos o estructuras de comportamiento que se pueden identificar de manera temprana. Y me parece un muy buen ejemplo que el señor White esté vestido de negro para darnos este contraste. Porque queremos que las cosas estén en blanco, que sean muy blancas. Usted está vestida de blanco, de hecho, muy apropiado. Porque cada penique que se le quita al propósito para el cual fue pagado por los donantes o por los contribuyentes significa una erosión de la confianza en las instituciones y algo muy malo, porque cuando
las instituciones no reciben la confianza de los ciudadanos, entonces no tienen la fuerza suficiente para hacer algo por ellos. Es por eso que estoy aquí entonces, y durante las muchas décadas que hemos estado trabajando en la lucha contra la corrupción, les puedo decir que me enorgullece decir que hemos estado vigilando nuestro dinero muy de cerca, pero también hemos tenido una voz proactiva mucho más fuerte para que los países puedan proteger su propio dinero de manera eficaz. Ahora me voy a sentar en mi lugar y les deseo lo mejor y después tendré que irme a mi próxima reunión. Les agradezco mucho a todos por estar aquí. Panelistas, hemos prometido a la audiencia que vamos a hacer 3 cosas hoy: fortalecer la prevención, abordar la impunidad y cambiar las percepciones. Es mucho trabajo en menos de una hora. También vamos a contar historias acerca de la lucha contra la corrupción. ¿Habrá algunas soluciones, algunos problemas? Peter, ¿qué podrías comentarnos? Tengo un mensaje muy importante proveniendo del sector privado. La corrupción es peligrosa y prevaleciente. La corrupción, bueno, nosotros no queremos participar, estamos tan complacidos de que el Banco Mundial esté asumiendo esta postura. Y estar en una sala cuando yo los aliento a participar con nosotros. Yo estuve en un país que no nombraré, en un evento público con un director ejecutivo que recibió una llamada, algo un tanto extraño. Esta persona fue al costado de la sala y volvió y dijo: estos horribles consultores. Alguien lo había llamado para decirle: si espera ganar esta licitación, debe contratarnos como consultores. Mi pregunta es: ¿qué es lo que quieren que nosotros hagamos luego? Pregunta. ¿Tiene la respuesta? ¿Les gustó esa pausa dramática? Me gustaría que ustedes nos permitan ser sus socios. Nosotros somos los ojos y oídos. Somos quienes están en la sala cuando se hacen estos ofrecimientos. Y nosotros queremos que vayan a Pascal. Pascal ha hecho mucho trabajo. Nosotros podemos dirigirnos a ellos, pero hay más consecuencias. Cuando nosotros nos dirigimos a ella, tal vez nos penalizarán de otra manera. Pascal es fantástica en el Banco Mundial, pero hay otros sitios en ese país donde yo estaba cuando se hizo esa llamada, donde es complicado. Nosotros tenemos que trabajar conjuntamente para que el próximo paso sea seguro para nosotros y útil para nosotros. ¿Quién es más útil para ustedes? Para usted, ¿quién es el actor más útil en el escenario? Las fuerzas del orden. Nosotros tenemos que trabajar y tener una relación de confianza entre el sector privado que no quiere pagar sobornos. Es terrible, no lo queremos hacer. También necesitamos la ayuda de los académicos y la sociedad civil para promover esto como algo positivo. Tuli, como parte del sistema de justicia, ¿qué puede decir? Que deseo confirmar que una alianza entre las agencias de la ley y el orden y el sector privado es muy buena. Una alianza entre todos, gobierno, fuerzas de la ley y el orden y agencias internacionales, es de suma importancia, además de incluir a las personas. Mi experiencia con respecto a la corrupción ha sido como en mi rol de protectora. Me gustaría confirmar lo que se dijo anteriormente. El punto de ingreso es la prevención y se llega a través de un continuo al cumplimiento de la ley. Pero hay otra área que me gustaría incluir con base en mi experiencia en Sudáfrica: la rehabilitación de las instituciones que han sido devastadas por la corrupción. En particular, tenemos la prevención y el cumplimiento de la ley, pero una vez que tenemos esta devastación, debemos ver de qué manera resolver esto. ¿Podría darnos un ejemplo de esto? Rehabilitación de una institución. Yo escuché que las personas en la sala decían sí. Un ejemplo, por favor. Una de las últimas investigaciones que hice abordaba la captura del Estado. Es un tipo de corrupción en que las personas son designadas en instituciones públicas con finalidades determinadas. O
son captadas cuando están en ese cargo. En ese caso, se alegaba que había habido una persona que trabajaba estrechamente con la familia del presidente. Prima facie era el caso. Esta persona había sido designada a fin de obtener contratos para algunas familias y privilegios para determinadas familias. A mi nivel se demostró que había pruebas en tal sentido. Pero me gustaría hablar acerca de cómo nos ayuda la prevención. La prevención nos ayuda en la selección de las personas que estarán en instituciones importantes. Nosotros tenemos la sección 195 que dice que los funcionarios públicos deben trabajar con el mayor nivel de ética profesional. Si uno elige a alguien y lo designa para el servicio público, debe asegurarse de que tengan un historial positivo que demuestre el mayor nivel de integridad y de ética profesional. Tully, estas son afirmaciones fantásticas. Vamos a seguir trabajando sobre esto, porque obviamente eso es lo que uno quiere. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? A veces, tomemos el caso que yo investigué. Había una situación donde alguien se designó para una empresa paraestatal. Esta persona estaba trabajando para la empresa de transmisión audiovisual de Sudáfrica y se informó que estaba fracasando la ética, estaba fracasando la gobernanza. Se trataba de una buena persona, pero que no podía seguir los procedimientos y que había permitido que hubiera corrupción. Uno tiene en cuenta la historia de esta persona y la ubica en una institución que administra miles de millones de dólares. Bueno, eso no sería una buena idea. Yo sé que Alina tiene comentarios interesantes. Usted escribió un libro sobre la búsqueda de la buena gobernanza y la manera en que las sociedades desarrollan el control de la corrupción. ¿Qué piensa al escuchar lo que se acaba de decir? ¿Hay otra manera de resolver o reducir la corrupción? Lo voy a expresar de la siguiente manera para conectarlo con la perspectiva empresarial. Voy a hacer una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes viven en países donde hay corrupción o donde las cosas en la economía se basan en las conexiones? Tal vez haya sobornos. Las cosas tal vez no se hagan con base en el mérito. ¿Quiénes viven en países así? Menos de 1/3 del mundo vive en un país semejante. Yo voy a presentar la primera diferencia en la manera en que abordamos la corrupción. No podemos abordar la corrupción de igual forma en países donde las reglas de juego son la integridad y los principios, comparado con países que son colectivistas y donde el grupo al que uno pertenece determinará cuán lejos uno llegue en su vida. Recordarán las novelas de Jane Austen. Alguien quiere casarse y el tío, la madre dice, bueno, pero ¿cuáles son las conexiones de esta persona? Porque eso va a determinar cómo la vida que uno tendrá. Muchos países funcionan así. Si uno quiere ver cuán corrupto será un sitio o no, hay que ver de qué manera se han estado haciendo las cosas. Cuando yo era joven, como periodista joven por primera vez en Japón, de Europa del Este, me dijeron, les dije, vengan a invertir en Europa del Este. Y dijeron, nosotros nunca iremos. Están en una transición, la corrupción será elevada, los riesgos serán elevados. Las empresas que lleguen tendrán que sobornar. Y nosotros no sobornamos, por lo que tendremos una desventaja cooperativa. Tal vez en 20 años lo hagamos. Por cierto, nosotros tenemos la globalización, queremos que todos vayan a todas partes e inviertan. Por otro lado, no controlamos lo que ocurre en los países y es importante entender que el control de la corrupción se crea a nivel nacional. Esta es una de las cosas importantes en mi libro. Básicamente consiste en un equilibrio político. Uno puede tratar de ejercer influencia de otros sitios, pero veamos los indicadores del Banco Mundial. Yo traté de desarrollar otros, pero con base en los indicadores del Banco Mundial, que son fantásticos y nos dan una gran perspectiva. Es importante también preguntarnos si
la corrupción atañe a la mayoría o la minoría, pero ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Y la respuesta es, si tomamos los principales 4 grupos de países, los países de más ingresos, bueno, vemos una pequeña reducción en la corrupción y supongo que va a seguir disminuyendo tras lo que ocurrió con los papeles de Panamá y otros escándalos. El segundo grupo de países, los países de ingresos medios altos, ha habido una disminución. Y el tercer grupo de países es más elevado y ha aumentado un poco en los países de bajos ingresos. Creo que en los últimos 20 años el mundo llegó a una concientización sin precedentes. Las personas hoy en la calle imaginan que un gobierno no corrupto es una posibilidad y esto hace que las personas sean más exigentes. Nosotros debemos pasar a una generación de trabajos contra la corrupción que sean más eficaces, porque si no, alguien llegará y prometerá una sociedad sin corrupción, aunque es muy difícil lograrlo. Desde la perspectiva empresarial, dividimos el mundo en 2 partes. Aquellos sitios donde el gobierno está tratando de hacer algo y queremos ser parte de la solución, y otros países donde el gobierno es el problema. Y donde el gobierno es el problema, uno tiene que usar herramientas diferentes para tener éxito en sus emprendimientos en dicho país. Herramientas como que usted realmente es muy bueno en dejarme con las ganas de escuchar algo más. En los países donde quieren hacer una diferencia y los países puedan dividirse en quienes tratan de hacer algo y los que no quieren hacer nada, uno tiene que conectarse con las personas que quieren el cambio y conectarse con ellos. En los países donde el gobierno es el problema o no quiere hacer nada al respecto, lo que las empresas deben hacer es trabajar con acción colectiva. Uno colude, uso esta palabra para despertar el interés de los abogados. Uno colude con la competencia para evitar el trabajo de los malos. Desde la perspectiva de una periodista, abordar la impunidad, Janina, ¿por dónde se empieza? Nuestra comunidad ha crecido enormemente. Yo empecé como una periodista de investigación en Costa Rica, en mi país, hace 25 años. En aquel momento trabajábamos como lobos solitarios, no compartíamos nuestras notas, ni contactos, ni fuentes. Uno trabajaba de manera muy aislada y en secreto. La realidad ha cambiado tanto que hoy tenemos redes mundiales de periodistas de investigación que comparten datos, informaciones, pistas. No solo periodistas, también estamos trabajando con equipos multidisciplinarios, con científicos del área de datos, abogados, estadísticos, entre otros. Uno de estos ejemplos es precisamente el escándalo de los papeles de Panamá. Yo lideré el equipo de investigación en el periódico La Nación en Costa Rica. Nosotros tuvimos uno de los primeros equipos de investigación multidisciplinarios en el mundo, al igual que en Brasil. Yo hablé con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y me dijeron, nosotros tenemos un dato, lo hemos tenido desde hace un año, no sabemos qué hacer, hay una filtración que tenemos desde hace un año. Y dije, envíenmela. Volví a Costa Rica con el disco duro que me detuvieron en la aduana. Estábamos realmente aterrados. Finalmente logramos sacar el disco rígido y esta fue la primera experiencia del Consorcio de Periodistas de Investigación con este escándalo enorme. Tal vez ustedes se rían porque no es enorme. Estamos hablando de 11,5 millones de documentos. No es tan grande, pero para nosotros sí lo es. Nosotros tuvimos la primera filtración. Fue un reto, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista jurídico. Y todas estas filtraciones, como los papeles de Panamá, provienen de denunciantes que realmente son muy inteligentes. Nosotros no sabemos quiénes son estas personas que nos han enviado esta información, principalmente al periódico alemán, pero luego la compartieron con nosotras. Por lo tanto, aprovechar todos estos formatos de archivos, compartir la información con 400 periodistas alrededor del mundo, tratar de entenderla y mantener el secreto. Imagínense,
periodistas que están guardando esto en secreto durante un año. Fue realmente fantástico. Hoy hemos tenido 6 de estas filtraciones, hemos recibido estas filtraciones. Y lo increíble de esto es que el mundo offshore ha sido expuesto a nivel mundial. Hoy se ha convertido en una mala palabra. Antes se hablaba de offshore, pero ahora tiene otro sentido. Es una mala palabra hoy día. Elina. Bueno, está hablando como consigo misma. Háblenos a nosotros. Acérquese el micrófono, por favor. Bueno, sí, realmente me impresiona todo lo que acabo de escuchar. Y surge un punto interesante. La gente existe, los datos existen para ellos y toda esta tecnología y todos estos datos no tienen precedentes y nos ofrecen nuevas posibilidades. Podemos predecir el control de la corrupción si sabemos cuántas personas están asociadas, por ejemplo, en Facebook. Bueno, un 70%. Así que yo defiendo Facebook. Digo que realmente es una forma de hacer acciones colectivas por parte de la sociedad. Se juntan, por ejemplo, en la Plaza Taksim o cualquier otra y protestan. Entonces, estas personas tienen que existir. No es suficiente que tengan Facebook, tienen que socializar a través de Facebook. Y lo mismo, toda esta transparencia de datos requiere periodistas. Hay 70 millones de contratos, por ejemplo, que surgen de una página web de la Unión Europea y hay pocos periodistas que hayan tenido acceso a esta página todavía, pero ahora se puede tener una aplicación automatizada y se puede trazar el recorrido de estos contratos, pero los periodistas no están capacitados para hacerlo todavía. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿cuáles herramientas funcionan? Son aquellas que tienen personas que las utilizan en los países en los cuales hay corrupción generalizada y donde no hay periodismo libre. Entonces, uno no puede basarse en esta tecnología digital abierta porque no va a haber nadie que informe. Entonces es necesario ajustar las herramientas a los actores, a quien quiera que esté allí y que quiere tomar las armas y luchar. Bueno, muchas gracias. Ahora, Chris, ¿qué dice usted? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Las personas tienen que ser los actores y la tecnología no es la solución, pero es como un requisito para la lucha contra la corrupción, porque las redes de comunicación, las instituciones financieras, todos operan a través de tecnología que dejan un rastro de datos y no se puede, por ejemplo, evitar la tecnología. Y si pensamos en el acceso a los datos, el análisis de datos y el uso por los actores, entonces las personas están haciendo lo que han hecho siempre, mentir y hacer trampas y robar, pero ahora hay más sensores, hay más información, hay más bases de datos y al mismo tiempo hay todavía un desafío. Entonces, en cierta forma, la parte más crítica es prepararse y poner en práctica la digitalización de los procesos de organización. Y esa es la base del análisis, la interacción, la información, presentar pruebas, por ejemplo, en los tribunales. Y ese es el primer paso. Y luego el análisis es importante por el volumen y la complejidad de estos sistemas y bases de datos, que son demasiado para una sola persona. En cambio, se necesita tener una teoría de comportamiento esperado para poder hacer un modelo y luego se utiliza la inteligencia artificial cuando sea adecuado. Toda esta información tiene poder cuando se pone en conjunto y proviene de una acción colectiva. Y se puede acelerar el uso de estos datos, pero cuando se trata de hacer proyectos, por ejemplo, y de invertir en los países, se trata de las personas, de los usuarios y de cómo ellos entienden todos estos datos. Se trata de sus habilidades analíticas y de sus conocimientos. Pero son cosas difíciles de lograr. Se trata de enfoques metodológicos también para unir a las personas y a la metodología, y allí hay oportunidades. La mala noticia desde mi punto de vista es que la tecnología tiene muchas soluciones para la lucha contra la corrupción, pero luego hay problemas de implementación.
Denos una de las muchas soluciones, Chris. Bueno, como dije con los Panama Papers y los Paradise Papers, ahora hay récords digitales de aquellos que han informado porque identificaron a las personas, las organizaciones, los eventos, las ubicaciones, las asociaciones, quién estuvo involucrado y también preguntan, por ejemplo, ¿qué se relaciona con todo esto? ¿Hay algo que precedió todos estos eventos? Son preguntas difíciles de contestar sin información y cuando la información existe y se pueden combinar, por ejemplo, los récords privados como los proveedores y los contratos y la comunicación a través de la información, como a Facebook. Aquí tenemos una perspectiva más amplia, que será parcial e incompleta, pero tenemos una línea gris. El futuro ya está aquí, pero está distribuido de manera desigual. Pero también hay buenas noticias. El Banco Mundial puede hacer eso, hacer algo con respecto a la tecnología y las políticas. Y puede ser un incubador, un lugar donde se enfoca el desafío de los datos y poner esos datos a disposición de todos. Aquí quisiera preguntar la opinión de Tulisa y luego a Peter. Gracias. Quiero confirmar que la tecnología puede ser utilizada para diferentes propósitos. En mi caso, utilicé la tecnología para investigación forense y el tipo de información que se puede encontrar, por ejemplo, en los registros telefónicos, ayudó. Usted utilizó los spikes. Perdón, el espionaje. Bueno, en realidad no se trata de espionaje. Sé que hay algunos organismos, por ejemplo en Singapur, que tienen la capacidad o la autoridad para hacer observaciones, pero en nuestro caso no lo hicimos. La tecnología que utilizamos tenía dos aspectos. En primer lugar, se trataban de datos robados, que después de que el Congreso hizo una entrevista y se analizaron las cosas también en Facebook. Bueno, cuando se habla de los Panama Papers también se está hablando de datos robados y en Sudáfrica también estuvimos analizando los datos y en primer lugar recibimos los datos de aquellos que estaban haciendo denuncias, así que eran datos seguramente obtenidos de forma ilegal, pero luego se puede pedir la información en forma legal a través de un banco o una compañía telefónica. Y en el caso de la investigación, el director de ESCOM dijo, por ejemplo, que él no sabía que había una vinculación con la familia, pero sí se confirmó a través de los registros telefónicos. Bueno, ese es un punto muy interesante. Lo que Chris estaba diciendo era, bueno, esa es mi visión, pero ustedes lo que están diciendo es, esto ya está sucediendo, están las herramientas, están los datos. ¿Qué dice Peter, por ejemplo? Bueno, creo que el cambio de la tecnología y lo que esta puede ofrecer es que ahora se puede ver lo que antes no se veía. La tecnología permite no solamente ver las cosas, sino también las anomalías. Cuando hay algo que parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente lo sea. Y si uno puede ver muchos datos y ver las operaciones que son clave, entonces se ven cosas que uno no vería desde la sede de la compañía y eso es muy importante para luchar contra la corrupción. Estamos hablando de datos y me dijeron que tenemos aquí ministros de finanzas del mundo entero. Y quisiera realmente hablar de lo que son los datos y qué tipo de datos necesitamos investigar. Tomemos, por ejemplo, lo que tienen prácticamente todos los gobiernos en el mundo, este portal de transparencia de datos. Y no vamos a hablar de África o América Latina, voy a hablar de Nueva York. He analizado las 1.300 bases de datos que tienen abiertas y la mayor parte de ellas no valen nada. No necesitamos inspecciones de restaurantes ni de semáforos, necesitamos los registros de las compañías y de las propiedades. Ese es el tipo de investigación para seguir el dinero. Así que no se trata simplemente de transparencia, tecnología y plataformas complicadas, sino realmente saber cuáles son los datos que necesitamos.
Y si uno va a Nueva York, por ejemplo, no se sabe qué es lo que está detrás de estas bases de datos. Y ese es el tipo de información que necesitamos. No se trata de África. Chris, ¿alguna historia contra la corrupción desde el punto de vista tecnológico? ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay diferentes categorías y diferentes tipos de países que tienen diferentes premisas para el tipo de expectativas que hay en torno a la corrupción. Y he tenido experiencia en ambos sentidos. Hay lugares en el mundo donde hay más corrupciones. Yo estuve en Medio Oriente y allí hay registros gubernamentales o información financiera que pueden ser solicitados a través de mecanismos oficiales y allí realmente se abre una posibilidad. Los datos en muchos casos muestran cosas inesperadas. En Afganistán, por ejemplo, hace unos años, bueno, sabíamos que se trataba de un tema importante, había fugas de capitales y diferentes casos de comportamientos que podían seguirse a través del dinero o cuentas nominales y cómo la gente podía sacar el dinero. Y eso nos daba un punto de observación. Ahora, al mismo tiempo, tenemos grandes problemas con, por ejemplo, el caso de las personas que han tenido que pagar para que se les abriese acceso a sus computadoras porque se las habían cerrado. Y en esos casos es necesario poder analizar las bases de datos y combinar las bases de datos con la información que se obtiene de fuentes externas, y todo eso se puede hacer, se tiene que hacer en forma que sea verificable y útil y que se pueda presentar en los tribunales, es decir, diseñar para ese propósito. Alina. Sí, estaba pensando en las investigaciones, ya sea parte de los fiscales o los periodistas, y son indispensables, pero de hecho son muy costosas cuando se trata de luchar contra la corrupción, y solamente se pueden poner en práctica cuando la corrupción es una excepción, porque en mi experiencia estuve en una campaña contra la corrupción en Rumania hace 14 años y 14 años más tarde estoy aquí y tenemos 18 exministros en la cárcel, toda la familia de un expresidente, y Bulgaria, que sigue siendo un país parecido en cuanto a la corrupción, nunca arrestó a nadie, pero construyeron muchos kilómetros de carretera a un precio más bajo. Entonces, la mala noticia es que no hay países que sean sistemáticamente corruptos que se puedan limpiar por represión. Lo que se necesita es un gobierno que corte los recursos para la corrupción. En Italia hubo una campaña muy famosa que dice ahora que hay un 11% de optimistas. Yo pienso que hay menos corrupción, pero no puedo demostrarlo. Trabajo con muchos italianos para establecer algunos indicadores que muestren que hay menos corrupción, pero los italianos no lo creen. Entonces, ¿qué hacen los datos para nosotros? Bueno, son un reemplazo del Estado del Derecho. Uno tiene que basarse en las personas que tienen un interés natural. Por ejemplo, las empresas que pierden una licitación son las que tienen que analizar el sistema y entonces allí, por ejemplo, presentar una queja. Pero nuevamente tenemos que pensar en cortar los recursos. Y en cuanto a las licitaciones, los auditores podrían analizar una por una, pero eso es tremendamente costoso. Aún así, somos la Unión Europea y podemos pagarlo. Pero estoy pensando en otros países más parecidos al mío. Nuestro país podría estar en África subsahariana. Resulta que es miembro de la Unión Europea, pero podría no serlo. Lo que hay que hacer es analizar el nivel macro agregado, tomar organismos dentro del Estado y ver si sus sistemas de licitación o de compras del Estado es competitivo o no. Yo creé un indicador que se llama capturas de los organismos, agency capture, y si se le da más dinero a un contratista privado, entonces es muy fácil ver si no hay competitividad en los sistemas de compras públicas. Eso se tiene que hacer en forma administrativa, en forma de política, porque si no, no se puede arrestar a las personas solamente
porque están asignando más los contratos. Y eso fue lo que sucedió en nuestro país cuando se pusieron después en la cárcel a estos exministros. Hay que entender que la corrupción es una industria y no se puede elegir una sola persona, hay que tener políticas. Me gustaría agregar algo. Lo mismo ocurre con respecto a las fuerzas del orden público cuando están tratando de abordar el delito. Hay una combinación de prevención y cumplimiento de la ley. Y es el problema de este juego que se llama Whack-A-Mole, que uno tiene que golpear en un muñeco, pero cuando uno golpea ese aparece otro. Vemos que hay un tema de márgenes y economía. Uno podría hacer que les resulte más costoso participar de actos corruptos. Ahí la reacción sería diferente. Peter usa la palabra colusión. Yo diría, en lugar de eso, que tendríamos que hablar de cooperación o falta de competencia. Espere, un momento. Diga eso una vez más. Yo dije que esa es la manera educada de decirlo. Yo estaba tratando de despabilarlos. Por ejemplo, con los hackeos, las vulnerabilidades de los sistemas, muchas organizaciones, si bien compiten en áreas comerciales, cooperan para luchar contra los hackers. Este tipo de cooperación podría utilizarse en cuanto a la institucionalización. Y también tenemos las tecnologías de regulación, lo que se llama RegTech. Es para tener cumplimiento de la normativa y cuando se viola un principio básico, esto tiene una consecuencia. Esto es algo que a mí me importa mucho y es algo que en que el Banco Mundial puede desempeñar un papel importante. Es muy difícil que los competidores cooperen. Sé que todos piensan que nosotros estamos en colusión, pero realmente nos detestamos. Es difícil que quienes compiten estén en la misma sala y confíen unos en otros. Ahí necesitamos un tercer actor que ayude a generar el tipo de cooperación de que usted está hablando. Me encanta cuando la audiencia dice, bueno, tenemos que tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Hagan fila junto al micrófono. Tule y Janina. Pasaremos a las preguntas rápidamente, luego de los comentarios de Tuli y Janina. 2 intervenciones rápidas. Para mí no se trata de elegir entre cumplimiento de la ley y uso de datos. Ambas son complementarias una con la otra. Y con respecto a la delincuencia transnacional, los datos se han convertido en sumamente importantes. Compartir los datos y también hacer un registro de a dónde ha ido el dinero. Para nosotros en Sudáfrica, si queremos recibir asistencia, debería ser al nivel de hacer el rastreo del dinero que pasa por los distintos países. ¿Cómo asegurarnos de que los países respondan correctamente? Por ejemplo, India ha dado una respuesta positiva. Nos gustaría ver si algunos de los otros países y países en Europa responden de la misma manera, de ser posible. Nosotros, cuando hablamos de la corrupción, no nos referimos solo a la corrupción pública. La corrupción está en todas partes. La religión puede ser una manera de ocultar la corrupción. Los mercados financieros son muy opacos. Consideremos el capital privado o los fondos de cobertura. Son como una caja negra. Uno no sabe qué hay adentro. Es urgente efectuar cambios políticos y también cambiar nuestra propia perspectiva. Estoy hablando como parte de la comunidad de periodismo y de investigación. Hemos cubierto casos que llega un momento se convierten en anécdotas. Uno siente que está matando cucarachas. Uno pasa de un sitio y surge otro escándalo. Tenemos que abordar los problemas sistémicos en lugar de casos aislados. Buenos días, señor. Espero su breve pregunta. Muchas gracias. Seré muy sucinto. Soy Frank Bogle. Soy cofundador de Transparencia Internacional y la Alianza para la Transparencia. Tuve el privilegio y la frustración de trabajar durante varios años para tratar de convencer al señor Wolfensohn en el Banco Mundial de adoptar este tema. Mi primera pregunta es, ¿por qué no hay representación de la sociedad civil en su panel? Porque yo diría que
en la frontera de la lucha con la corrupción. Nadie está más adelante que la sociedad civil en país tras país. Y mi segunda pregunta, para el Banco Mundial y para el representante de las empresas, ¿no sería hora de que dediquen dinero a trabajar con Transparencia Internacional y otras instituciones de la sociedad civil que están en el terreno luchando con la corrupción? Basta de retórica. No hay dinero que se esté dedicando a las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo que están en la frontera en este tema. Se les está quitando el dinero, no tienen espacio cívico. Los periodistas, al igual que ocurre con los periodistas, es hora de que los negocios y el banco paren con la retórica y den dinero. Muchas gracias. Bueno, hay suficiente dinero, Alina, para hacer esto, pero ¿cuánto dinero se necesita? A mí me gustaría abordar esto. Yo he estado más de 50 veces en los tribunales contra mi gobierno. Yo creo que califico como sociedad civil y como académica. Me gustaría retomar esta pregunta. Voy a explicar qué tipo de sociedad civil funciona en el mundo. Son las personas que realmente quieren cambiar el mundo porque es para su propio beneficio. Las personas de negocios que objetan una licitación, también los abogados que son honestos y que tienen un buen argumento para ganar a aquellos abogados que quieren llevar a un juez para arreglar un juicio. Uno está conectado con las organizaciones de la sociedad civil. Yo imagino que el mundo va a ser cambiado por organizaciones profesionales de la sociedad civil que requieran donaciones para luchar contra la corrupción. No, eso es ridículo. Eso es convertirse en parte del problema, no de la solución. Alina, en este momento hay un foro de organizaciones de la sociedad civil y queremos salir con vida de aquí. Las personas se sienten renuentes en muchos países a tener organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción y que están financiadas por el Banco Mundial. No es algo para que el Banco Mundial haga. Lo que el banco debe hacer es generar un contexto fructífero para que estos actores se conviertan en actores serios y no financiarlos. Muchas gracias, Frank, por esa pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted acerca de que la sociedad civil es parte importante de la solución. Para nosotros en Sudáfrica es importante desde un sistema de valores que las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo que la integridad vuelva a ser sexy, que están hablando de la ética, enseñando a los jóvenes desde el preescolar y también en la universidad. Eso es de suma importancia, pero la sociedad civil también es importante como parte de la rendición de cuentas social. Eso es algo en lo que el Banco Mundial es muy robusto. Desde mi cargo, la sociedad civil fue crítica. Nosotros hemos visto investigaciones pequeñas que no hubieran avanzado de no ser por la información brindada por la sociedad civil, por los denunciantes de la sociedad civil. Y en tercer lugar, de esa manera pudimos recibir el dinero. La sociedad civil nos ayudó. Pero debo decir, yo no soy parte del gobierno. Fui parte del gobierno hasta 2016. Pero de 2016 en adelante soy profesora de Derecho en la universidad y catedrática de Justicia Social. Lo que me lleva al vínculo entre la justicia social y la corrupción. Es importante que al hablar de corrupción no dejemos fuera la justicia social. Si no abordamos el tema de la justicia social, es difícil abordar la corrupción. Los corruptos apelan a los pobres para que los respalden, al igual que la mafia, porque las personas prefieren tener migajas antes que no tener nada. Por lo tanto, es muy importante que incorporemos la sociedad civil. Nosotros tuvimos un monopolio en una campaña cuando empezamos la investigación sobre la captura de intereses. Bueno,
Nosotros empezamos a explicar esto a la población y se dieron cuenta de que, y las personas reaccionaron muy bien con lo que estuvimos haciendo, se dieron cuenta de que se había tratado de tener un chivo expiatorio. ¿Alguien más desea decir algo? Muy buena pregunta. Es difícil. ¿Qué pregunta va a ser ahora? Soy Marcelo de Jesús, represento una ONG de Argentina que trabaja con el mejoramiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia y la transparencia. Voy a tratar de responder la pregunta que Peter hizo, pero en primer lugar, la respuesta debe estar cubierta por el principio de confidencialidad. Bueno, mire a las personas atrás suyo. Dese vuelta para que vea la cantidad de gente que está haciendo fila detrás suyo. ¿Me va a permitir hablar? Sí, adelante. Voy a responder la pregunta desde otro punto de vista. La corrupción es un tema de valores y costos. Si uno sabe que un país... Estoy tratando de responder la pregunta. Si uno llega a un país conocido por la corrupción, la respuesta es no ir ahí. A menos que uno pueda trabajar en áreas sin corrupción o donde la corrupción está relacionada simplemente con el sector público. En segundo lugar, un tema de costos. Las empresas agregan al negocio el costo de la corrupción. En cierto modo, están alimentando ese sistema corrupto. La corrupción no es un virus que se transmite por el área, es personas que solicitan un beneficio y personas que están pagando un beneficio ilícito. Adelante. Me gustaría responder. Tras el trabajo de limpieza de Siemens, después de detener la corrupción prevaleciente, la rentabilidad aumentó, los márgenes aumentaron, el negocio mejoró y años después Siemens tuvo los principales y mejores años de rentabilidad en 60 años de historia. Yo no acepto la premisa de que la corrupción es redituable o de que uno no puede trabajar bien en cualquier país si se mantiene limpio. Seamos honestos acerca de que puede ser temporalmente redituable, pero cuando uno caiga, va a caer por debajo del valor. Yo estoy en desacuerdo. Uno ve un aumento de los ingresos breve, pero la mayoría de estos acuerdos no son redituables, porque para cuando uno ha pagado todos los sobornos, ya no. En Sudáfrica sí, porque uno está robando al Estado. Si el acuerdo es de $5 millones de Estados Unidos, 5 millones de dólares, uno cobra 50. Se ve que no hemos negociado muy bien. Tal vez tenemos que reclutar a quienes quieren ir a vivir a Sudáfrica. Tengo una anécdota al respecto. En 2004, mi equipo y yo investigamos casos de corrupción a gran escala que dieron lugar a investigaciones contra 3 expresidentes. Fue como un Watergate triple. Fueron condenados en el transcurso de la investigación. Entrevisté a uno de los ejecutivos del Alcatel que pagó los sobornos. Estábamos hablando. Él estaba sorprendido. Nosotros empezamos la investigación. Y la fiscalía luego dio lugar a los casos penales. En un momento la persona dijo, ¿sabe qué? No me importa si voy a la cárcel. Esto es un alivio. Yo he estado pagando sobornos durante 30 años. Es un desastre. No sé si la competencia paga más o menos. Uno paga a esta gente y a veces ni siquiera van a votar. Yo he visto ese lado también y sé que desempeño un papel. Necesito que respondan estas preguntas que hemos recibido en línea. Chris, la falta de información es esencial. La información es esencial para luchar contra la corrupción. ¿De qué manera es posible obtener información y que esa información sea utilizada de manera responsable?
Los incentivos deben estar armonizados. Debe haber un beneficio para que la gente brinde la información. Eso proviene en general del valor de la información colectiva. Cuando uno tiene información colectiva que puede beneficiar a un grupo, eso genera un incentivo para que participen, porque si no, no hubieran tenido acceso al resto de la información. Es necesario armonizar el acceso con los incentivos económicos. Eso genera un entorno adecuado. Alina, ¿qué hacer para hacer que el amiguismo y el nepotismo no sean normales en el gobierno? Responderé a eso en un momento, pero primero deseo complementar lo que acaba de decir Chris. Tal vez sea una sorpresa para muchos, pero muchas leyes de acceso a la información fueron adoptadas alrededor del mundo y nosotros vimos que los países que las han adoptado no han avanzado más que los países que no lo hicieron. En otras palabras, esto ilustra lo que dijimos antes acerca de que es fantástico tener estas herramientas, pero la sociedad civil debe implementarlas. Es necesario tener periodistas, personas comunes que lo hagan. Ahora sí le gusta la sociedad civil. No. Siempre me gusta la sociedad civil si no es sociedad civil profesional. Me gusta la sociedad civil profesional. Las personas trabajan mejor cuando trabajan con integridad por su propio interés. Por cierto, es bueno financiar periódicos y modelos de negocios, especialmente para los periodistas de investigación. Pero pedir que a uno se le pague para limpiar su propio país me parece que no es algo muy convincente como argumento. Esa es la situación. Hace 20 años yo tenía dinero de los donantes, pero en los últimos años alenté a los donantes dar dinero solamente a cambio de trabajo voluntario para poder establecer una coalición y tener una representatividad. Y entonces lo hacían porque tenían un interés, si no, como en algunos países uno termina con 3 o 4 organizaciones que no le preocupan a nadie y que realmente no tienen mucho efecto. El nepotismo y el amiguismo es fundamental para algunas sociedades, hablando como psicóloga social. Si se acuerdan del señor Fiona, candidato en Francia, cuando contrató a su mujer y a su sobrino, los votantes de centro derecha dijeron que estaba bien, que no era un gran problema. Entonces, en primer lugar, es necesario realmente querer hacer las cosas. Y si uno quiere, entonces ni siquiera necesita una ley en contra, porque va a haber tanta protesta pública que la gente no se va a atrever a hacerlo. Entonces, realmente es la fuerza de la opinión pública que vale en un país. Bueno, hay tantas preguntas, pero necesito ahora decirle a este señor buenos días y darle la palabra. Bueno, buen día. Lo que me trae aquí es un proyecto que hemos estado analizando, que habla de la privatización y que podría darnos algunas respuestas. Ha identificado 600 tenencias de tierra en el mundo que provienen de alguna forma de privatización y estoy convencido de que los activos robados son una meta de todo este fenómeno. ¿Por qué? Porque ahora estoy convencido de que los ciudadanos no van a estar convencidos de la lucha contra la corrupción si no ven mejores resultados de la confiscación de algunos activos que ahora vuelven, por ejemplo, a los organismos del Estado o al flujo de la corrupción. Entonces, este proyecto que estamos teniendo, que se llama PTP, es la creación de instituciones que reciban los activos que son incautados a la corrupción para crear una dinámica diferente y para que la gente que está actuando en corrupción vea que los activos van a ser utilizados para la mejora de la vida de la gente y la lucha contra la corrupción misma. Tenemos un modelo excelente en Kazajstán, una fundación que ha utilizado este enfoque y estamos tratando de traer este enfoque a la atención de las personas que luchan con la corrupción en el mundo entero. Y tienen algún material y también tenemos un sitio web. Bueno, muchas gracias. Ahora, con respecto a los activos, yo diría que no tiene que ser una opción entre la privatización y los organismos estatales.
Puede haber, por ejemplo, algunas leyes que lleven a las maquinarias de investigación y es algo que hemos propuesto en Sudáfrica. Creo que ahora el momento es adecuado porque el nuevo presidente de Sudáfrica ha invitado a la sociedad civil, a las empresas, a que luchen contra la corrupción y creo que tal vez sea una buena oportunidad para pensar en incluir estas leyes con respecto a los botines, digamos, o a estos activos como parte de nuestra maquinaria. Bueno, hay una señora que ha estado esperando su turno para hacer una pregunta. Soy directora ejecutiva de la Asociación Internacional de ONGs y somos asociados con el programa de responsabilización del banco. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la corrupción es un catalizador en las relaciones y las constituciones? Por ejemplo, en algunos lugares los gobernadores no se responsabilizan de lo que sucede en su plazo en que están en la autoridad. Entonces puede ser que estén en el poder por 4 años, luego 4 años más y no sucede nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la participación de los ciudadanos para fortalecer la transparencia y la responsabilización? Bueno, alguien estaba hablando en línea sobre cómo los ciudadanos pueden ser apoyados y también cómo se movilizan para luchar contra la corrupción. Y esta es una buena forma de finalizar. Si uno finaliza todo esto de forma adecuada, entonces el público se va a parar y va a aplaudir a Lina. Bueno, tenemos formas de movilizar a los ciudadanos y formas muy eficaces de reemplazar a los gobiernos. Yo lo he hecho 2 veces, pero ¿qué pasa si los gobiernos que reemplazan a los anteriores se hacen igualmente corruptos? Ese es el principal problema. Y luego se trata de fortalecer la representación política y una élite política competitiva que por la primera vez tome estas medidas que discutí, la prevención y también cortar los recursos de la prevención. Y les doy un ejemplo de Ucrania, donde hay una comunidad internacional. Allí realmente hemos establecido condiciones muy extraordinarias y estamos creando un tribunal anticorrupción dentro de la Corte Suprema y los jueces van a estar elegidos por los donantes a solicitud de este tribunal especial y también a solicitud de la sociedad civil. Ahora, esto va a limpiar realmente a Ucrania y realmente hay solamente un 10% del Parlamento que actúa. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Bueno, pueden crear buenos partidos y ganar las elecciones. Es la cosa más consistente que pueden hacer. Y tenemos modelos para reemplazar a los políticos, tenemos grandes periodistas que pueden trabajar con los datos y tenemos datos. Mi coalición para un parlamento limpio, por ejemplo, bueno, está documentada y está en inglés y hace una lista negra de los políticos durante las campañas y van a ver que funciona. Bueno, me encantaría escucharla todo el día. Pero ahora, Julie, en una frase, ¿qué podemos hacer? Señoras y señores, por favor, siéntense. Lamento, pero no vamos a poder dar la palabra. Pero podemos continuar después online esta discusión. Bueno, los ciudadanos están limitados, así que tenemos que profundizar la democracia y fortalecerla. Cuando los ciudadanos saben sobre democracia, van a participar más en la responsabilidad social. Y como miembro de la sociedad civil, yo soy parte de la Fundación Tuma, un organismo de la sociedad civil que trata de fortalecer el liderazgo. Las personas tienen que saber cómo funcionan los gobiernos y cuando las cosas no funcionan, a quién acudir. Si no lo saben, no pueden ser parte de la solución. Chris. Seguramente usted está pensando en una respuesta innovadora. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Bueno, pueden informarse y
ser usuarios de la tecnología, pero como dije, se trata de cosas muy complicadas y la tecnología es un mecanismo importante y un catalizador importante y parte de una estrategia general. Pero para lograr estos grandes objetivos tiene que haber participación, responsabilización e interacción social. Y lo que ha cambiado, creo, es que hay grandes compañías tecnológicas que lo han hecho posible a escala mundial. Comunicación, interacción, observación e investigación conjunta. Janina, creo que los ciudadanos realmente participan ahora en la comunidad y la lucha contra la corrupción cuando entienden y se ven afectados personalmente. Por eso, para nosotros, los periodistas, es una gran responsabilidad explicar las cosas como, por ejemplo, la evasión tributaria, por qué es tan mala y por qué me afecta a mí personalmente, porque yo estoy pagando, estoy sosteniendo al país, mientras que hay unos millonarios que no están pagando impuestos, porque cuando uno tiene más de $1.000.000 se va offshore. Entonces, ¿cómo podemos explicar estos temas complicados a los ciudadanos comunes para que puedan movilizarse? Esa es una cosa. Y, en segundo lugar, hay que señalar exactamente cómo están siendo afectados. Y se ha demostrado, sobre todo en mi país, con las elecciones, porque por primera vez tuvimos una gran coalición de ciudadanos que se manifestaron en contra de los riesgos que estábamos enfrentando. Bueno, se ha demostrado que tiene que ser algo muy claro, que tiene que estar delante de los ciudadanos, las amenazas y los riesgos. En una frase, es como en un subterráneo de Nueva York. Si uno ve algo, tiene que decir algo. Bueno, le he robado 5 minutos a la próxima sesión, pero les agradezco mucho a ustedes por haber participado tanto como público y aquí está el panel a quienes agradecemos muchísimo. Bueno, fue una muy buena sesión. Podríamos continuar, pero pueden hacer las preguntas por #WorldBankLive y también #anticorrupción. Muchas gracias y que tengan un buen día.